buenos días, nos encontramos haciendo el videoanálisis del mercado accionario colombiano para el día 8 de agosto del año 2013, nuevamente hecho por Expansión Bursátil. Como primera medida recomendándoles la página de Suma, allí se nos facilita todo el análisis técnico de las acciones colombianas, así que recomendada como herramienta para hacer este tipo de análisis. Y empezamos con el índice general de la bolsa. El índice general de la Bolsa de Valores dándonos en las últimas jornadas, quizás en las últimas tres semanas de negociación, unas valoraciones bastante interesantes. Después de habernos dado una señal bastante fuerte, diría que con una vela contundente al alza, que se nos venía unas posibles valoraciones después de que este índice fuera tan golpeado y fuera si hubiese desvalorizado tanto quizás en el año. Vemos esta caída bastante fuerte. Esta fue una señal que estuvimos viendo, la analizamos en uno de nuestros videos y planteábamos las hipótesis, muy posiblemente como primer target los 13.200, llegó, no lo alcanzó. También teníamos como zona de congestión la zona de los 13.600 puntos. También planteamos mucho la posibilidad de, al llegar a rupturar la zona de los 13.600, quizás el índice nos venga a buscar la zona de los 14.200 puntos como primer objetivo. Y como segundo objetivo tenemos la zona de los 15.200 puntos. Así que esta hipótesis, pues, a recordar que se ha estado desarrollando a cabalidad y la hemos estado publicando en nuestro perfil de Facebook. Recordamos, tenemos perfil y página. Así que primera zona de objetivo los 14.200, segunda zona de objetivo los 15.000 puntos, 15.200 puntos. A cabalidad totalmente esta hipótesis. Tenemos con Bancolombia lo siguiente. Bancolombia, después de un movimiento alcista, ya creería que está bastante extendido, nos entra en una zona de sobrecompra sobre la zona de los 70.000. El precio me lo está ratificando con esta vela que habíamos mencionado días atrás. De hecho, también tenemos una foto de ella para que posteriormente se nos venga a buscar un movimiento correctivo. ¿Hasta dónde llega ese movimiento correctivo? Nos preguntan, se pueden estar haciendo la pregunta también ustedes. Bueno, de hecho, llegamos también a trazar unas líneas de tendencia, una línea de aceleración que nos hacía pensar que, por supuesto, después de este movimiento ya alcista bastante extendido y de su rechazo doble, ¿sí? Posteriormente, un patrón de vela bastante contundente nos arroja de que probablemente se nos viene un movimiento correctivo fuerte, quizás hasta la zona de los 63.000, 64.000 pesos por acción. Lo creeríamos bastante justo con esta acción, dado que ha mostrado bastante rechazo en la zona de los 70.000 pesos. De hecho, allí se nos encuentra y el precio nos lo ha mostrado de esta forma. Recordemos, son objetivo. Primera zona objetivo, tenemos la zona bajista, por supuesto, la zona de los 64.000, 63.000 pesos por acción, que lo creeríamos bastante justo para esta acción. Muy bien, pasamos a Canacol. Y Canacol, después de habernos dado unos movimientos alcistas bastante interesantes en las últimas tres jornadas, aquí nos dio la primera señal de entrada, su posterior movimiento bajista, su segunda señal de entrada, ¿sí? Su segundo impulso, su retroceso. Se nos está desarrollando quizás un tercer impulso que ya, si bien vemos el ángulo de los movimientos alcistas iba siendo cada vez mayor, tenemos por supuesto de que el mercado nunca se mueve de una sola forma, a una sola dirección, nunca es alcista constantemente. El mercado debe hacer su movimiento correctivo en algún momento después de un movimiento alcista. Así que quizás esta es la configuración que nos está presentando esta acción. Se ha cumplido totalmente a cabalidad. Quizás ya con este ángulo bastante fuerte, una aceleración bien interesante, así que el movimiento correctivo que se puede venir en esta acción podría estarse ajustando quizás hasta los 6.800 pesos. Si bien trazamos unas líneas de tendencia, posteriormente su línea de aceleración nos permite fijar objetivos, los cuales nos facilitan de alguna forma u otra llegar a una hipótesis. Y nuestra hipótesis es que muy
probablemente esta acción podría venir o sea, puede venir a ajustarse a la zona de los 6.800 pesos después de este movimiento alcista que nos presentó. Así que eso es lo que tenemos con Canacol. Llegamos con Ecopetrol, y Ecopetrol, si bien presentándonos también valorizaciones importantes, eh, teníamos establecido la zona de los 4.400 pesos como zona clave de ruptura. Llegó o no la ruptura en la última jornada de negociación, y así que la tenemos bastante positiva. También habíamos planteado la hipótesis de que después de este movimiento se nos venía una corrección ajustando a la zona de los 4.200 pesos para posteriormente desatarse el siguiente movimiento. Vemos cómo se nos repiten estos mismos factores, lo vimos en Canacol, de que el movimiento después de un movimiento alcista se me viene su corrección y posteriormente se me desata su tercer movimiento o su tercera onda. Tenemos entonces en Ecopetrol cumpliéndose a cabalidad con lo que habíamos planteado, con nuestra hipótesis. Así que tenemos muy positiva Ecopetrol para lo que es el resto de esta semana, quizás para la otra, llegándonos a buscar la zona de los 4.800 pesos por acción. Vemos toda esta fluidez que tiene Ecopetrol después de habernos rupturado la zona de los 4.400. Así que al encontrar buena fluidez nos hace pensar que con la fuerza que lleva esta vela, los 4.800 pesos vendría a ser una zona de objetivo para lo que son los movimientos alcistas. Llegamos a ETB, y ETB, después de habernos mostrado y ratificado nuevamente la zona soporte, zona clave, quizás a mediano largo plazo, la zona de los 380 pesos, pues recordemos, la habíamos planteado, nos la vuelve a ratificar la zona de los 380, nos presenta un movimiento alcista de bastante magnitud, quizás de más de 20 pesos por acción. Así que en ETB pues teníamos, en el último videoanálisis teníamos contemplado que hasta esta parte, que esta acción no nos estaba arrojando mayor información. Así que lo que ha hecho últimamente es venir nuevamente a tocar la zona de los 380 pesos para venir a ratificarla. Creería que no hay mayor información en este movimiento del mercado. Grupo Aval. Llegamos con Grupo Aval y vemos que nos presenta la misma configuración. Después de su movimiento alcista, se nos viene un retroceso. En una de nuestras conferencias habíamos mencionado que muy posiblemente aquí estaba la señal, se dio la señal de quizás un movimiento alcista previo, y se nos encuentra en una zona de resistencia bastante fuerte sobre los 1.420 pesos. Creeríamos a un mediano plazo no es mucho problema venir a rupturar esa zona, así que tenemos alcista lo que es esta acción, Grupo Aval. A un corto plazo pues tenemos un rechazo de la zona de los 1.420, si bien lo estamos viendo, ¿sí? Pero posteriormente se nos ha quedado ahí, quizás testeándonos a ver si nos llega a rupturar esta zona para venir a buscar nuevos máximos. Con Grupo Aval también a un mediano plazo la tenemos bastante positiva. Llegamos con Grupo Sura, y Grupo Sura, después de habernos dado una configuración bien limpia, como lo que es una zona redondeada, un techo redondeado, nos trazábamos unas líneas de soporte, nos viene a violar este soporte con bastante contundencia, nos lo viene a buscar lo que nos dicen los libros, que después de un soporte es violado, se nos vuelve una resistencia. Allí ha estado como resistencia. Creería que este movimiento es un solo movimiento, este viene siendo un movimiento correctivo, ¿sí? Y aquí estaría desatándose un tercer o un segundo movimiento a la baja fuerte. Así que con Grupo Sura tenemos percepción bastante negativa para lo que son las próximas jornadas, y a pesar de ello pues también tenemos una vela quizá roja donde me borra 2 jornadas de negociación anterior para posteriormente venir a ser el detonante de un movimiento bajista todavía mucho más fuerte. Llegamos a ISA, y con ISA el movimiento ha sido bien interesante dado las valorizaciones que nos ha dejado en las últimas jornadas.
con ISA tenemos las mismas configuraciones. Vemos que estas configuraciones se repiten constantemente. Ahí es que saber identificarlas y saber hasta qué punto podrían llegar. Si bien con ISA tenemos que ya nos violó esta zona, la zona de los 8.600 pesos, posee fuerza alcista. Con ISA la vemos bastante alcista para lo que son las próximas sesiones. Quizás como zonas objetivo tenemos la zona de los 9.200, 9.300 pesos como zona objetivo, para que posteriormente se me ubique allí y pues dependiendo de lo que me haga en este mismo nivel, llegar a plantear nuevamente hipótesis. Así que nuestra hipótesis es de que Sura pues de alguna forma, repito, podría llegar a ajustar. Ojo con esto, Sura nos podría llegar a ajustar a lo que son quizás la zona de los 8.400 pesos, pero esto lo podríamos estar tomando como posibilidades de reentrada si es que quizás operamos y no entramos, no la cogimos en sus niveles más bajos. De hecho aquí nos había dado una señal bastante clara también, con una configuración de vela bien interesante. Después de un movimiento bajista, ya creería que bastante extendido, nos dio una señal clara. Los que la lograron tomar quedaron bien montados en su línea de soporte y están pues creería que ahí a la espera de todavía aguantar una posición compradora para liquidar sobre los 9.200, 9.300 pesos, o en su defecto buscar otra vez reentradas. Llegamos a preferencial Avianca, y Avianca pues llegándonos nuevamente a ratificar una zona de soporte a un mediano plazo. La habíamos planteado sobre los 4.000 pesos. Hubo bastante volatilidad en las últimas sesiones, si bien lo vemos con esta última vela, penúltima vela de negociación, la volatilidad fue impresionante. Nos ratificó la zona de los 4.000 como una zona de soporte fuerte. De hecho el precio con esa volatilidad nos vino a violar la zona de los 4.120. Quizás era una zona de resistencia bien fuerte y allí se ha estado quizás consolidando sobre los 4.200. Podríamos ver a esta acción próximamente en jornadas bastante positivas. Puede ser una de las que mayores valorización puede presentar quizás en las próximas sesiones, dado su volatilidad. De esta forma llegamos a preferencial Bancolombia, y Bancolombia presentándonos la siguiente configuración. Tenemos en Bancolombia unos movimientos que ya hemos venido mencionando, movimientos típicos del mercado, ¿sí? Movimientos muy típicos de lo que nos hace el mercado. Podríamos llegar a compactarla esta en una sola onda para venir a buscar un retroceso de esta misma. Y lo que hemos venido mencionando en nuestros videos, el retroceso se ha estado dando de una forma que es sana, que cumple con las reglas de lo que es los retrocesos, y dado a la configuración, quizás por velas nos haría pensar de que hasta aquí estaría llegando el retroceso, pero también me planteo mucho la hipótesis de que todavía le hace falta aún más al retroceso. O sea, podríamos estar viendo a esta acción en la zona de los 28.600 pesos para así decir o plantearnos la hipótesis de que el retroceso llegó a su fin, que vendría siendo un retroceso bastante interesante a todo ese movimiento bajista que nos presentó, aunque por configuración de velas tenemos que nos está arrojando un sentimiento bastante negativo. Tendería a pensar, mucho cuidado, tendería a pensar que la zona de los 28.600 pesos, 28.400 pesos viene siendo una zona confort para venir a buscar un siguiente impulso bajista, ¿sí? Así que todavía aguantaría a ver un poco qué es lo que nos hace el precio sobre esos mismos niveles. Llegamos a Helbank, y Helbank buscábamos una consolidación sobre los 512 pesos. Vemos que en las últimas semanas, las últimas jornadas de negociación nos violó la zona de los 512, pero con una vela me ratificó los 512. ¿Qué quiere decir ello? Con esta vela de decisión bastante contundente
nos ratificó la zona de los 512 y eso es lo que estamos buscando, que nos ratifique esa zona de los 512 pesos y allí ha estado el precio sobre ello. Lo tenemos bastante alcista para lo que es a un mediano largo plazo. Recordemos la configuración y podríamos estar viendo, recordemos en una de las conferencias dictadas, la vimos como una buena oportunidad de inversión para este segundo semestre. Llegamos con Petrominerales y Petrominerales presentándonos también momentos de agotamiento en su tendencia bastante bajista que ha presentado. ¿Sí? Tenemos en Petrominerales una tendencia bajista ya bastante consumada, diría, ¿sí? Donde el precio me ha marcado unos mínimos sobre los 9.000 pesos, me ha marcado unos mínimos, me ha marcado también unos máximos sobre la zona de los 12.000, 13.000 pesos y allí ha estado. Así que sobre los 12.000 y los 9.000 pesos ha habido una lateralidad que quizás me viene a decir que se puede estar cocinando, diríamos de alguna forma, un cambio de tendencia. Ya a un corto plazo vemos una zona de soporte clave, la zona de los 10.000, aparte que es una zona bastante psicológica, como primer zona de soporte, segunda zona de soporte, la zona de los 9.200 pesos. Y como zonas de resistencia tenemos la zona de los 12.400 pesos, así que esperaríamos a ver qué es lo que nos hace el precio sobre esos mismos niveles, cómo se nos comporta para así plantearnos unas hipótesis. Y cerramos con Pacific Rubiales. Pacific Rubiales, si bien presentándonos las mismas configuraciones que mostrábamos ahorita, llegamos a establecer zonas o movimientos alcistas fuertes, movimientos de retroceso. Vemos una zona clave para el precio, la zona de los 39.000 pesos, que es una zona que ha sido clave durante varias jornadas. Si bien lo estamos viendo, varias jornadas de negociación, los 39.000 pesos han sido una zona clave para la negociación, así que hoy por hoy nuevamente nos vuelve a esos niveles. Se nos vuelve a convertir en una zona clave y de llegar a rupturarla con fuerza podríamos estar viendo como primer zona de objetivo la zona de los 42.000 pesos y como segunda zona de objetivo la zona de los 44-45.000 pesos por acción. Recordemos, muy probablemente se nos esté cocinando, se nos esté configurando un patrón alcista a un corto plazo después de un movimiento impulsivo. Su retroceso, recordemos, una clave de los 39.000 pesos. De ser así, nos planteamos la idea de que podría estarse gestando hasta la zona de los 42.000 pesos por acción y de esta forma pues mirar a ver de cómo nos llega a esta zona para así plantearnos también seguir con nuestro segundo target hasta la zona de los 44-45.000 pesos. Este fue el videoanálisis hecho por Expansión Bursátil para el día 8 de agosto. Espero tengan buen día.